pueden notar por el título de la clase de hoy, La sabiduría te llama, nosotros queremos hurgar en esas porciones del principio del libro de Proverbios que nos estimula, nos exhorta a buscar la sabiduría de Dios. Que no seamos simplemente admiradores de un Dios sabio, sino que seamos seguidores de ese Dios, bebiendo de su sabiduría. ¿Sabías tú que en casi todas las culturas los proverbios y refranes han sido una manera en que los pueblos han resumido sus valores y sus ideales más profundos? O sea que los proverbios es algo no solo del pueblo hebreo, es algo del mundo entero. Hay un proverbio chino que dice, por ejemplo, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Eso tiene el principio de sabiduría. Significa que aún las tareas más grandes tienen que comenzar dándose un paso. Hay que comenzarlas. A veces pueden ser un proyecto muy largo y dice, bueno, ¿cómo voy yo a hacer esto? Bueno, tienes que comenzarlo. Si no lo comienzas, no lo acabas. Un proverbio africano dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. O sea, ahí está ellos tratando de expresar el principio de la cooperación en contraparte al individualismo. Hay otro proverbio ruso que dice, el clavo que sobresale recibe el martillazo. Y habla del riesgo de uno querer sobresalir sobre los demás. Eso expone a cualquiera que esté sobresaliendo. Un proverbio japonés, la caída no es un fracaso. El fracaso es quedarse donde se cayó. O sea, todos nos caemos, pero el punto es qué hacemos después que nos caemos. Y otro irlandés dice, no hay fuego como el de la pasión, ni tiburón como la envidia. Y resalta el poder destructivo de las emociones intensas, como ya sea la pasión, ya sea la envidia. Y Proverbios habla de eso en nuestro libro bíblico de Proverbios. Así que como pueden ver, son declaraciones que reflejan el fruto de reflexionar sobre lo que normalmente sucede cuando se hacen o dicen ciertas cosas. Recuerden que Proverbios es como los resultados de alguien que ha observado el mundo por mucho tiempo y por esa repetición de lo que sucede, entonces podemos verter esas verdades como lo hace el libro de Proverbios o aún estos proverbios del mundo. Los proverbios bíblicos hacen lo mismo, pero con la diferencia que es la sabiduría de Dios en expresión. Y eso es una gran bendición. Lo que hacen los proverbios del mundo es tomar prestado de la cosmovisión bíblica y por eso expresan buenos valores. Pero es obvio que no podemos esperar que todas las declaraciones de este mundo sean recomendables. Hay muchas que expresan valores que no son los bíblicos. Los proverbios populares muchas veces, como sucede en las películas, alaban la astucia de los pillos y se burlan de la honradez y de la humildad. Hay un proverbio que dice, quien trabaja come pan y quien no trabaja salmón y faisán. Se está hablando obviamente de los que se fajan y están ahí trabajando y están poniendo a producir quizás hasta lo que a otro le pertenece, y esos comen pan. Entonces los que trabajan menos a veces son los que mejor comen, es lo que está diciendo. Y hay verdad en que eso pasa, pero no está reflejando un valor bíblico. Los proverbios bíblicos siempre van a ser un contraste con la sabiduría de este mundo, como leíamos en Santiago capítulo 3 la semana pasada, al hablar de la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Pablo menciona una expresión que podemos decir que es una especie de proverbio en Gálatas 6:7, cuando dice, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ese principio de siembra y cosecha. Las acciones, las palabras traen consecuencias. Lo que sembramos, eso cosechamos. Si tú estás sembrando hierba mala, no vas a poder esperar cosechar frutas buenas. Nosotros podemos describir nuestro curso como proverbios, cómo vivir sabiamente en un mundo marcado por la necedad o en un mundo que exalta la necedad. Esa es la idea con nosotros exponernos
a este libro. Y llegamos al prefacio. Llegamos al prefacio del libro, que son los primeros 7 versículos. En los prefacios de los libros, los autores nos dan una idea del contenido de ese libro. Y especialmente nos hablan del propósito al escribir ese libro. Y con Proverbios pasa algo similar. Y antes de lanzarse a esa colección de proverbios que aparecen a partir del capítulo 10, lo primero que nosotros encontramos es una expresión de su intención y una expresión de a quién está dirigido el libro. Por eso tenemos una idea del énfasis del libro al leer esa primera parte y una idea del propósito del libro. Dice así, los primeros 7 versículos: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Cuál es el énfasis del libro de Proverbios entonces? No pase todavía. No le deje el chivo. ¿Cuál es el énfasis del libro de Proverbios? Yo pensaba que lo iban a decir a coro. La sabiduría. Ajá. La sabiduría es de eso que se trata el libro y cómo se va a manifestar en sus diferentes facetas. Nosotros hablamos algo de eso cuando dimos la introducción la semana pasada. Sin embargo, yo quisiera que ustedes prestaran atención al vocabulario que aparece en este prefacio. Y van a ver que hay un énfasis. Observen la cantidad de palabras relacionadas a la sabiduría que aparecen en la introducción de Proverbios. Tenemos el cuadro, ¿verdad? Observen este cuadro. Ahí se ve pequeño quizás para algunos, pero pueden tener una idea. Yo lo que hice fue comparar 4 versiones bíblicas y las diferentes palabras que usan en los diferentes versículos. Versículo 2, 3, 4, 5 y 7 que contienen estas palabras con respecto a la sabiduría. Y miren la cantidad de expresiones. Miren el tipo de palabras que se usan. Sabiduría, doctrina, razones prudentes, prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia, cordura, discreción, derecho, equidad, sagacidad. Ven la enorme cantidad de palabras. Enseñanza, instrucción, saber. Es obvio que el autor quiere enfatizar algo. Por eso decimos el énfasis, ¿cuál es? Sabiduría. Sabiduría. Dios quiere que seamos sabios. Y dejó un libro para eso. Toda la Biblia es para hacernos sabios en Cristo Jesús. Pero este es un libro específicamente dirigido a eso. Para que no seamos necios, no seamos presa de la necedad. Además del término sabiduría per se, uno ve en el versículo 2 instrucción, que también se traduce de disciplina o doctrina. Y tiene la idea de algo que es corregido, recibir advertencia. Una persona sabia oye las advertencias. Hay personas que no les gusta que les den las advertencias. No les gustan que le adviertan de peligros. Pero dice aquí que el sabio aprende así. Eso es parte de la sabiduría. Al final del versículo 2, la expresión dichos profundos o dichos de discernimiento, literalmente es lo que dice. Y son dichos que nos enseñan discernimiento. Necesitamos discernir entre una cosa y otra, entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. Discernimiento. ¿Qué es excelente? ¿Qué es mediocre? Gleason Archer, en su libro Reseña Crítica de una Introducción al Antiguo Testamento, dice que
que ese término connota la capacidad de discernir inteligentemente la diferencia entre lo fingido y lo real, entre la verdad y el error, entre lo aparentemente atractivo en el momento y los valores de largo alcance que gobiernan una vida verdaderamente exitosa. Siempre está involucrado un factor analítico o de criterio y la capacidad para distinguir entre lo valedero y lo nulo. Eso es lo que estamos tratando de adquirir. Aprender los principios de este libro es lo que puede hacer la diferencia cuando mañana te propongan un negocio ilícito, cuando te hagan una propuesta indecente, cuando seas tentado a hablar, cuando lo que conviene es callar, y así, etcétera, etcétera, etcétera. En las diferentes circunstancias de la vida, necesitamos sabiduría para evaluar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Algunas definiciones de sabiduría para profundizar en esto. Diversos autores que han escrito sobre el tema. Hay una descripción que dice que es un conocimiento experimental. Por eso decíamos que eso es no solamente conocer, es poner en práctica lo que conocemos. Otra descripción dice que es el esfuerzo para descubrir el orden en la vida humana. Hay un orden, así como hay leyes que Dios ha puesto en el mundo y que funcionan, todo lo que sube tiene que bajar. Así también moralmente y éticamente hablando lo hay. Y es lo que nosotros encontramos al observar la vida. Cuando hacemos esto pasa esto. Otro dice que es destreza para vivir. Otra, experiencia comprimida. Es interesante. O una cualidad de mente y espíritu que dirige toda actividad humana hacia un propósito adecuado. Otra descripción es un rayo de percepción en las situaciones repetibles de la vida en el mundo, porque son cosas que se ven una y otra vez, una y otra vez. Otro dice que es la habilidad de entender cómo funciona la vida con el fin de responder apropiadamente. ¿Cómo funciona la vida? Por eso yo siempre he dicho que hay gente que está viva pero no sabe vivir. Y nosotros tenemos que aprender a saber vivir. Porque Dios ha dejado un mundo con leyes éticas. Que cuando hacemos esto, ocurre esto. Y Dios quiere que sepamos. La blanda respuesta aplaca la ira. Eso es algo que, eso es común, es lo que está diciendo. Hoy en día se asume que tener mucha información es lo beneficioso. Y no es así. Decía T.S. Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Miren qué expresión tan interesante. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? Mucho conocimiento, pero no se sabe vivir. José Saramago, ¿qué clase de mundo es este que puede mandar máquinas a Marte y no hace nada para detener el asesinato de un ser humano? ¿De qué nos sirve entonces ese conocimiento? Es por eso que nosotros vemos todo lo que se hace y todo lo que se invierte, un montón de cosas, pero no resolvemos los problemas más básicos. Y eso ocurre a nivel nacional y ocurre a nivel mundial. Se puede ser un gigante intelectual y al mismo tiempo un pigmeo en el arte de la vida. Personas expertas en las estrellas y en los sistemas del universo, expertas en una bacteria particular, expertas en alguna tecnología y al mismo tiempo no saben cómo llevarse bien con sus familiares y con sus amigos, que no tienen dominio alguno sobre sus temperamentos, gigantes y pigmeos al mismo tiempo. Pero Dios quiere que tú y yo seamos sabios. Hay algunas ideas integradas al concepto bíblico de sabiduría, como es habilidad, destreza, pericia, que está ahí en ese prefacio, en esos versículos que leímos. Es esa destreza, esa pericia para saber vivir. No estés vivo, debes saber vivir. Es diferente. Pero también tenemos el propósito del libro.
el propósito del libro. El propósito en sentido general lo podemos ver y el propósito de manera particular, aplicado, que es lo que hace esta sección. ¿Qué quiere el autor que hagamos con la sabiduría? Bueno, observen los verbos que aparecen en estos versículos que leímos. Si ustedes se fijan, tenemos que el autor quiere que entendamos la sabiduría, que la conozcamos, versículo 2, porque es algo que se aprende, es algo que se adquiere. No nacemos con ella, es un discernimiento adquirido. Hoy se nos quiere presentar que el potencial de todo lo bueno está en el ser humano. Y lo que hay que hacer es explotar ese potencial que está ahí. No, la Escritura nos manda a buscar la fuente del bienestar en Dios. La fuente de la sabiduría es Dios. En Cristo están escondidos todos los misterios del conocimiento. Está fuera de nosotros y debemos buscarlo fuera. ¿Qué viene sí con nosotros? La necedad. Esa viene enredada del corazón de cada uno de nosotros. Y la sabiduría es lo que nos va a ayudar a desenredar esas necedades del corazón. ¿Qué quiere Proverbios que hagamos con la sabiduría? Que la recibamos. Versículo 3. Hay una actitud que tener hacia la sabiduría. El que quiere sabiduría y el que no lo quiere, eso provoca una diferencia. El que la procura y el que no, hay una diferencia entre esas dos personas. Quieres que la recibas. Tiene que haber un espíritu enseñable. Quiere que la oigamos, versículo 5, que tu oído sea dócil. Quiere que la apreciemos, versículo 7, que la valoremos por lo que es. El libro busca poner en nuestras mentes y corazones principios de vida correctos. Hay algo que se busca traspasar a nuestras mentes que nos va a ayudar a pensar y a juzgar las cosas. Y nosotros queremos que nuestros hijos aprendan eso y queremos también que nosotros mismos lo aprendamos. Eso es el propósito del libro. No, este libro nos va a dar herramientas para afinar nuestros sentidos de percepción y de discernimiento, que tanto se necesita en este mundo. Pero el libro también busca moldear nuestras vidas a la luz de esos principios de sabiduría. Porque no es lo mismo estar vivos que saber vivir, como dice. Tú estás vivo, bien, pero ¿sabes vivir? Y Proverbios nos ayudará a saber vivir. El libro imparte una sabiduría que tiene que ser recibida en el corazón. Por eso, hijo mío, mira, si tú estas cosas las enlazas en tu cuello, hay algo que tú tienes que hacer lo tuyo. Y como resultado de exponernos a este libro, Dios quiere que pensemos bien y Dios quiere que actuemos bien. Eso es parte de lo que quiere el libro de Proverbios. Entonces, este es un curso de alto nivel, el que Dios nos ha permitido, en el que nos ha permitido inscribirnos, del curso de la sabiduría. Y Dios quiere que tú estés dispuesto a someterte a las rigurosidades de la sabiduría, que tú puedas cumplir con todos los compromisos. Es como un estudiante cuando llega el primer día de clase, que el profesor le da el pensum y le permite ver qué es lo que va a pasar en ese semestre, qué material debe leer, cuáles son los trabajos que debe realizar, qué se espera al final. Bueno, eso es lo que hace el libro de Proverbios también. Y Proverbios quiere que tú te sometas a esas rigurosidades de la sabiduría y no que abandones la materia a medio camino. Dios quiere que tú no te salgas de ese curso. Dios quiere que tú lo pases bien, que no andes pasillando. Debes estar dispuesto y deseoso de moverte hacia la madurez. ¿Estás dispuesto a aceptar ese reto? Hay algunos profesores que vienen y le dicen, bueno, el que no quiera eso, pues este es el momento para salir y retirar la materia. No, yo no quiero que se retiren la materia, pero yo quiero que sí, que asumamos el compromiso. Hermanos, esto no es venir aquí a la escuela dominical, como todos los domingos hay que hacer algo antes del culto y vamos a cumplir el compromiso de que hay que estar en una de las clases. No. Yo quiero que tú y yo vengamos para aprender sabiduría y que tú le pidas a Dios que ilumine tu entendimiento. Y que tú termines
este curso, al exponerte al libro de Proverbios y al tú leerlo en tu casa. Recuerda que la semana pasada hablamos de leerlo todos los días, el libro de Proverbios. De que tú mismo al final termines siendo más sabio que ahora. Ese debe ser tu deseo. No pasar esta materia por pasarla. Por eso debe haber una actitud apropiada para beneficiarnos del contenido del libro de Proverbios. He aquí un código de sabiduría que el Espíritu Santo dejó en la Biblia para que tú y yo seamos menos necios, menos insensatos y más sabios a la manera de Dios. Y miren la manera como lo dicen. Versículo 5, el sabio oirá. Versículo 8, oye, hijo mío, oye. Versículos 20 y 21, la sabiduría clama en la calle. Versículo 33, el que me escucha vivirá seguro. La sabiduría quiere que le escuchen y que le presten atención. Dice el versículo 17 de Proverbios 22, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. Inclina tu oído. Yo soy medio sordo. Yo tengo un oído del que oigo mucho menos que del otro. Cuando yo quiero estar tranquilo, yo me acuesto en la almohada del lado que oigo más. Entonces tengo menos ruido. Bueno, yo tengo que inclinarme a veces cuando están hablando y ustedes me ven que yo hago así para oír mejor. Bueno, la sabiduría quiere que nos inclinemos para oír bien. Cuando alguien quiere oír bien lo que se está diciendo. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y el libro comienza diciéndonos que esa sabiduría es para todos y presenta todo tipo de personas. Todos la necesitamos. Hay consecuencias predecibles que esas acciones producen si tengo una buena actitud, si no tengo una buena actitud. Y dependiendo de lo que hagamos, esas consecuencias son buenas o son malas. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Hay cosas que se pueden esperar por lo que hacemos o decimos. Pero eso es en sentido general, el propósito del libro en sentido general. Pero el libro aterriza y habla de propósitos en sentido particular. En los versículos 4 y 5 se nos especifican 3 grupos particulares que el autor tiene en mente. Allí dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. Como se menciona allí, los simples. Hay varios tipos de personas que se manifiestan en el libro de Proverbios. Si lo vamos a dividir en 2, nosotros podemos decir que tenemos los sabios y los necios. Esa es la manera como más natural en la que podemos dividir los grupos que se mencionan en el libro de Proverbios. Pero hay categorías de necios. Dentro de los necios, no todos son iguales. Esa necedad puede estar completamente desarrollada y es la persona que Proverbios presenta como el burlador, la persona burladora. Ya llega a un punto de menosprecio de la sabiduría, que se burla de Dios y de las cosas de Dios. Es alguien incorregible, es alguien incontrolable. Pero también tenemos al insensato, que es el necio común. Ese no tiene dominio propio, es desobediente, es obstinado. Hay esperanza con él, no es como con el burlador. Y por eso debemos exhortarles, reprenderles y aún castigarles si es necesario. Un hijo necio es castigado. Un ciudadano necio también es castigado por la ley. Se supone. El simple es la tercera categoría de necio. El simple sería aquel que es un necio en formación. En sus inicios, es débil, es influenciable, es indeciso, es desprevenido. A veces, ser simple no se presenta como algo que tenga connotaciones morales. Los niños, por ejemplo, están caracterizados por la simpleza. Pero nosotros no podemos esperar de un niño madurez. Es un niño. Es algo
natural que sea así. También puede ser simple una persona que tenga una capacidad mental limitada. Eso debe ser visto de otra forma. Pero otras veces ser simple tiene una connotación pecaminosa. Por ejemplo, dice Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Dice, no debe ser así. Ustedes ya deben amar otras cosas. Esa persona no solamente es simple, es que ama la simpleza. Él escucha el consejo divino y no lo asimila. El simple es un bebé en asuntos prácticos y espirituales. Tiene la mente tan abierta que no solo aprende lo bueno, también aprende lo malo. Y ese es el peligro. En su mente él no sabe distinguir entre una cosa y otra. La Biblia dice que nosotros debemos saber escuchar los consejos, pero nos estimula a no dejarnos llevar de malos consejos. Hay que saber distinguir. Y el simple se expone a todo lo que él oye. Y él no sabe distinguir entre una cosa y otra. Y por eso es alguien que necesita los fundamentos para poder crecer en madurez. Y hay ese llamado a los simples a que escuchen sabiduría. Pero también el texto habla de los jóvenes, en el versículo 4, los jóvenes. ¿Y qué es lo que caracteriza a los jóvenes? Bueno, son entusiastas, quieren hacer las cosas rápidamente, tienen energía y son normalmente impetuosos y moldeables. Pueden cambiar, se puede influir en ellos de tal manera que se puedan desarrollar hacia una dirección o hacia otra. Y es por eso que Salomón habla del peligro de las malas compañías que veremos próximamente. Son fácilmente influenciados. Los jóvenes necesitan cordura espiritual, una inteligencia espiritual, la capacidad de actuar con una deliberación considerada y sobria para no meter la pata. El entusiasmo no es malo. Hay una bendición en tener esa energía. Pero el joven debe ser equipado con dominio propio, con humildad, con la reflexión que le ayude a no ser destruido por su propia energía. Por eso este llamado a los jóvenes: aprendan sabiduría, aprendan sabiduría. Les gusta el juego, pero el problema es que a veces llevan eso al terreno de las cosas más importantes de la vida y toman las cosas importantes como si fueran un juego también. No saben hacer la diferencia, pero la vida no es un juego. Y las decisiones que toman, aún estando jóvenes, traen consecuencias muy serias. Y a veces por eso quedan marcados por tontas decisiones en las que lo que primó fue el impulso o los amigos que le llevaron a la insensatez y no le dieron buen consejo. Los proverbios en ocasiones utilizan un lenguaje que puede resultar gracioso y hasta nos sacan una sonrisa cuando los leemos. Pero lo que buscan esos proverbios es algo mortalmente serio. Uno puede sonreír cuando uno lee: gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Pero es muy serio. Es muy serio. Y está advirtiendo a un joven: ten cuidado del tipo de mujer que tú buscas y escoges. No te dejes llevar de rostro bonito. Ten cuidado, porque lo que puedes encontrar detrás puede ser una maldición para tu vida. Y no es solamente porque las mujeres, hay hombres también que son una desgracia para las mujeres. Pero este es el principio que se le está dando a un joven. Ten cuidado de lo que tú buscas. Ten cuidado. Y vuelve y lo enfatiza en el capítulo 21, 19. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Una vez más, pues, suena gracioso, pero es una desgracia. ¿Y para qué Salomón da esos proverbios? Bueno, para que los jóvenes aprendan a evitar esas mujeres antes de casarse. Evítalas.
No te enredes con ellas mientras estés a tiempo. Aprende a reconocerlas. Mira cómo actúa, mira cómo reacciona hoy, porque mañana puedes ser tú el otro protagonista de esos versículos. Una instrucción acertada te puede ayudar a acertar en la vida. Pero el problema es que los jóvenes creen que saben y se hacen daño a sí mismos. No, Proverbios quiere que todos sepamos que necesitamos aprender. Jóvenes y viejos, todos. Lo que Proverbios está diciendo, en otras palabras, es que la sabiduría toma tiempo. La sabiduría no es algo para hacer en microondas y punto, ya tú eres sabio. La sabiduría toma tiempo adquirirla. Y este libro nos enseña que los niños nacen con necedad en el corazón, que la vara de la disciplina la aleja de él, que hay una asimilación de sabiduría que es necesaria en la vida de todo muchacho. Necesitamos grandemente esta sabiduría en los jóvenes de nuestra generación. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un trabajo arduo. Pero de manera interesante, dice que estos proverbios son para los sabios también. En el versículo 5 dice: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Eso es para los sabios también. Nunca podremos decir que hemos llegado. Dice 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Ten cuidado, no te creas que has llegado, porque no hay un necio en una posición más terrible que la del necio que se cree sabio. No es bueno ser ignorantes, obviamente, pero es peor cuando un hombre no sabe que no sabe. Es peor. Dice un autor: podemos decir que el libro de Proverbios es para cualquiera que sea lo suficientemente sabio para escuchar. Obviamente las personas sabias escucharán la instrucción, mientras los insensatos no lo harán. Ninguno de nosotros es, no obstante, totalmente sabio o totalmente insensato, sino más o menos sabio o insensato dependiendo de la situación. Algunas veces las personas sabias hacen cosas insensatas y los necios hacen lo que es sabio. Aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. O sea que el proverbio lo que quiere es hacerte menos necio y más sabio. Eso es. Y el sabio es capaz de discernir hasta su propia ignorancia. Mira, de eso yo necesito aprender. El sabio lo puede ver, que él necesita eso. El necio no. El necio se cree que sabe. Proverbios 9:9, da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es una delicia enseñar al sabio, porque él puede aprender, él tiene la actitud para aprender, es enseñable. O sea que eres sabio, vas a tener deseo de aprender. Si eres sabio, vas a tener deseo de aprender. Así que acerquémonos al libro de Proverbios con una actitud enseñable, porque puede equiparnos para ser todavía más útiles en el reino de Dios. Siempre hay un nuevo terreno que aprender y conocer, habilidades espirituales de vida que aprender. Y la palabra habilidad que usa el texto es de la misma familia de la palabra timón. Es algo que va a dirigir y a guiar tu vida, que puedas tener la habilidad de ir por el curso de vida correcto. Pero hay un grupo adicional que se menciona en el libro, y es un grupo que desprecia la sabiduría. Los necios o los insensatos, en el versículo 7 al final los menciona. Y sobre ellos dice el capítulo 27, versículo 22. Oigan esta manera: aunque machaques con el mazo al necio en un mortero, entre el grano molido, no se apartará de él su necedad. Oye, lo puedes majar, no hay forma. No cogen. O sea, el proverbio nos advierte, hay personas así.
Uno no quiere ser así. Uno no quiere tener hijos que sean así. Uno no quiere tener personas alrededor que sean así. Pero hay personas así. El prefacio nos añade algo más. Y es, ¿cuál es el fundamento de la sabiduría en realidad? Y está en el versículo 7. Y lo dice diciendo: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La sabiduría moral bíblica presupone la existencia de Dios y su autoridad sobre nosotros. Para ser sabios, nosotros tenemos que reconocer que Dios es Dios y que nosotros no lo somos. Que Él es el que sabe, que Él es el que gobierna, que Él es el que hizo todas las cosas, que a Él nos le debemos. Dice, y ese es el principio de la sabiduría. Él es la fuente, la sustancia, la causa y el efecto de la sabiduría. Sin el temor de Dios no hay sabiduría. Tenemos que tomar decisiones con Dios en mente, con la conciencia de su soberanía sobre nuestras vidas. Si todo el mundo tuviera temor de Dios, cuán diferentes fueran las cosas. Porque hubiera más sabiduría. Pero la sabiduría no es un fin en sí mismo. Para que no vayamos a pensar que yo voy a proponerme ser sabio. La sabiduría procura a Dios mismo. Dice Jeremías 9:23, no se gloría el sabio en su sabiduría. Y ni se gloría el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. No te gloríes en esa sabiduría. Proverbios le da la importancia a la relación con Dios. Y le da importancia a las relaciones interpersonales. En nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela donde estudias. Pero lo más importante, la relación más crucial es tu relación con Dios. De ahí brota todo. Si no tienes una relación buena con Dios, eso va a afectar todas tus demás relaciones. De una manera u otra. Hay personas que tienen mucha gracia para llevarse bien con las personas. Pero la sabiduría de la que Proverbios habla no necesariamente nos permitirá tener buenas relaciones con todo el mundo. Porque a veces tener buena relación con Dios va a implicar que tengamos que apartarnos de otras. No aprenda de sus maneras. Hablando del iracundo, dice, ten cuidado, aléjate de las malas compañías. Dice, hay sabiduría en cuidarse de ciertas compañías. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Porque es la relación más fundamental. Lo más importante es que seamos sabios a la manera de Dios para tener una buena relación con el Dios del cielo. La sabiduría práctica de Proverbios brota del temor a Dios y al mismo tiempo nos mueve en dirección a la buena relación con Dios. Es un círculo que es virtuoso. Proverbios 9:10 insiste otra vez en esto. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Insiste Proverbios en eso. Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y es el mismo énfasis de Eclesiastés 12:13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el principio. El temor de Dios es lo crucial. El temor de Dios es una cosmovisión. El temor de Dios es una cosmovisión porque nos permite interpretar bien el mundo. Dice el autor Dan Phillips, el temor de Dios no es un concepto sin contexto que cuelga de la nada. No es una vibración, no es un virus, no es algo que se nos contagia, ni es algo que suceda fuera de nosotros o a nosotros. Es una actitud, una forma de pensar. Más aún es una cosmovisión. Son las coordenadas a través de las cuales percibimos, organizamos, entendemos, interpretamos e interactuamos con el mundo. El temor de Dios es que te va a permitir ver el mundo con los ojos correctos. Y esa cosmovisión nos enseña dos cosas: que hay un Dios y que tú no eres ese Dios.
No eres tú ese Dios. De manera que no eres tú el que dice cómo deben ser las cosas. Es Dios el que lo dice. Leía esto que Kevin Swanson escribió en uno de sus libros. Este es un libro de proverbios. Dice, a mí me gusta leer a Kevin Swanson, es siempre tan... pone a pensar. Y él dice, ¿qué constituiría una buena clase de ciencia? Dice, figura al instructor describir el orden, la belleza, la complejidad, la expansión y la gloria del universo, del cuerpo humano, del reino animal. Después levanta sus brazos y dice en un susurro a la clase, hagan silencio un momento, asómbrense todos ante él, asómbrense todos ante él y adoremos al Dios que hizo todo esto. Dice, eso es un profesor de ciencia correcto. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué sucede cuando no hay temor de Dios? Bueno, en Génesis 20:11 tenemos el caso de Abraham, cuando él mintió para que no le hicieran daño, cuando llegó con su mujer. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, en Génesis 20:11 dice, Abraham respondió, dice, me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Qué entendió Abraham? O que donde no hay temor de Dios son capaces de matarme por una mujer. ¿Y qué es lo que estamos viviendo nosotros en la sociedad? Cuando no hay temor de Dios, todas estas cosas que están sucediendo ocurren. El temor de Dios hace la diferencia. Pero ¿a dónde se está impulsando la sociedad? A que no le den mente a Dios. ¿Qué Biblia ni qué Biblia? Vive como tú quieras, da expresión. Saca de ti tu potencial, tú puedes lograrlo, alcanzarlo. Olvídate de Dios. Como si eso nos está llevando por un buen camino. Es maravilloso. Vemos las consecuencias, están ahí todas las consecuencias. ¿Y qué será? ¿Por qué será que la gente se comporta así? Y hacen estudios sociológicos. No hay temor de Dios. ¿Qué vamos a esperar? No hay temor de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Salmo 128:1. El Salmo 111:10, una vez más, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Tememos a Dios y aborrecemos lo mismo que Dios aborrece. Pero me gustaría concluir haciendo una revisión de algunos pasajes de Proverbios que también pertenecen a esa primera sección de los capítulos 1 al 9, y que nos estimulan a procurar diligentemente la sabiduría de Dios. Y lo que yo quiero que hagamos es que tú te unas a una o dos personas y que ustedes escojan alguna de los siguientes 4 grupos de pasajes. O sea, pueden ver grupos de 2, grupos de 3 y lean un grupo puede leer 1 del 20 al 33, el segundo grupo esos otros versículos 2, 1 al 2, 4, 1. El otro grupo puede leer 8, 1 al 16. El otro grupo puede leer 4 del 9, 1 al 6, el cuarto grupo. Tú puedes escoger el que tú quieras, en grupos de 2 y 3. Y pueden leerlo juntos y discutirlo por un momento. Y nos vemos ahora.
Bien. Vamos a comenzar por el número 4. El capítulo 9. ¿Quiénes escogieron el capítulo 9? Por aquí, pocas personas fueron. Allá veo a Fremio y a Javier. ¿Tienen un micrófono por ahí a mano? Sí. ¿Qué aprendemos de la sabiduría con un texto como ese del capítulo 9 en particular? Javier y Fremio acá. Hola. Bueno, nosotros vemos que aquí hay un contraste entre lo que es la sabiduría y que la sabiduría también llama a los insensatos a que dejen la insensatez. Y por el otro lado, viendo ya desde el versículo 13 al 18, habla de la mujer alborotadora e insensata, que también ella se sienta a las puertas y también llama a los simples. Mientras la sabiduría, por un lado, llama a los simples para que dejen su simpleza, esta mujer está aprovechando la oportunidad para buscar a los simples y llevarlos entonces a pecar. Muy bien. O sea que tenemos una especie de publicidad que la sabiduría y la insensatez hacen. Esta mujer necedad también tiene su publicidad para tratar de llamar y hacer necios a la gente y hacerla padecer las consecuencias de la necedad. Mientras que por el otro lado está la publicidad de la sabiduría divina, la de lo alto, que también llama. O sea, tenemos un llamado de atención y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quién me está llamando? ¿Qué voz estoy escuchando? Yo debo saber distinguir entre ambas cosas. O sea, no es que simplemente yo me topo con algo. Esta mujer sale al encuentro de esta persona. ¡Hey, ven acá! Y nos llama. O sea, nosotros vamos a vivir en un mundo, estamos viviendo en un mundo con terreno minado. Podemos pisar una mina en cualquier instante y tenemos que andar con cuidado y con cautela. Es muy buena observación. ¿Algo más que quisieran añadir? ¿No? Bien, ¿alguien más de ese capítulo 9 allá detrás? Pogli, hay Sí. otra mano aquí levantada. Sí, los dos están uno en contraposición con el otro en este mundo y en la vida diaria. Uno del lado subido los dos en el mismo lugar, en el monte alto, con su departamento de publicidad y mercadeo, cada uno diciendo, llamando al simple, y la sabiduría llamando al mismo simple para que elija lo que él tiene, que es el carácter de un Dios que es sabio, y el otro es el enemigo, o sea, que se sienta también y también imita lo que la sabiduría, que es, vamos a decir, Cristo, le está llamando al simple para traerlo hacia sí. Okay. ¿Algo diferente sobre eso mismo? ¿Algo? Levanta la mano para que te vean. Bien. De acuerdo con todo eso, añadir solo algo. En ambos llaman al simple. El simple no ha dado una respuesta en los versículos que vemos, pero hay una simbología de lo que le están ofertando. O sea, el simple no sabe que la insensata le está ofertando muerte y podredumbre, aún no lo sabe. Y Que hay una palabra pequeña en el contrato que hay que leer. Exacto, la línea pequeña, exacto. Y la sabiduría ha edificado una casa con 7 columnas. Y sabemos que esas 7 columnas, ese 7 tiene un significado en la Biblia, que es perfección, que es conocimiento. Y eso es lo que el Una simple vida no de buen sabe. fundamento sólido. Exacto, y eso Muy no bien. lo sabe el simple todavía, que no ha decidido y no ha respondido. Excelente. Bien, sobre el capítulo, el segundo grupo de versículos, Miguel. En el segundo grupo son un tipo de versículos. ¿Quiénes escogieron esos y de qué se trata? Nadie escogió ese, porque era como que tenía más versículos. No, son chiquitos, son corticos esos versículos. Son corticos esos versículos. Ustedes sí son. Ustedes sí son. ¿Quién lo estudió? Allá.
El tercero. No, el segundo. Aquí, Tirso y Miguel. Ok, por aquí. Eso no es sabiduría, eso es sabichoso, ustedes. Bien. ¿De qué trata esa sección? ¿Por qué yo coloqué todos esos versículos juntos? Sí, básicamente es una exhortación de los padres a los hijos de adquirir sabiduría e inteligencia. Prácticamente los repite. Exactamente. En Hay casi todos los versículos. toda una gama de versículos en el libro de Proverbios donde vemos al padre llamando al hijo a ser sabio. Exhortación, tras exhortación, tras exhortación, tras exhortación. Sí, es continua la exhortación. Y en uno de ellos, una de las aplicaciones prácticas que dice es que traerá años de vida, más años de vida a tu vida. ¿Y qué lección nos da eso tanto a los padres como a los hijos? Que debemos llevarnos de la instrucción. de los padres. ¿Quiénes deben ser los maestros primarios de los hijos? Los padres. Los padres. ¿Quiénes son los que deben instruir en sabiduría a los hijos? ¿De quién es esa responsabilidad primaria? De los padres. Y los hijos tienen que tener ¿qué actitud? Ser sumisos y recibirla. ¿Cómo podemos describir ser sumiso y recibirla? Miguel, ¿tú podrías describir qué implica eso en un hijo? Ser sumiso y recibirla. Implica en obediencia, en parte. También creo que es algo de confianza en sus padres, o sea, confiar en la sabiduría que sus padres pueden tener. Implica desechar a otros consejeros. Desechar a otros consejeros. Porque a veces no necesariamente desechar cualquier otro consejero. Sino hay unos consejeros particulares que se describen en el capítulo 1. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar. Que vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite. Entonces, implica ese tipo de cosas. Pero fíjense, es que papi o mami no saben de Instagram. ¿De cómo me van a mí enseñar? Ellos no usan Spotify. Entonces, a veces los jóvenes, porque no tienen a padres que manejan las cosas de la modernidad, piensan que no necesitan la sabiduría de las Escrituras. O que no necesitan escuchar el consejo de los padres. Porque aún tu padre no sea creyente, tu madre no sea creyente, hay principios de sabiduría que seguro te vas a saber compartir. Hay algo que tú tienes que aprender y hay una actitud. Esos versículos hablan del espíritu enseñable que los hijos deben de tener. Pero la manera también sabia en la que los padres deben enseñar a los hijos. Oigan la ternura con la que una y otra vez le dice, hijo mío, tal cosa. Y se ven que no son muchachitos. Hijo mío, mira, cuando los pecadores te quieran a tal cosa. Y habla de la mujer extraña incluso. Y habla de ese tema. Hijo mío, tal cosa. ¿Tú querías decir algo aquí, Orquídea? ¿Quiere esperar el micrófono? No, dilo rapidito ahí entonces, con alta voz. Ok, una niña que sus padres no eran creyentes. Yo la conocí que sus padres no eran creyentes. Sin embargo, cuando sus amiguitas le querían decir algo, no se lo diga a tu papá. No me lo digas si yo no puedo decírselo a mi papá. Exactamente, muy buen punto. Luego entonces, pero el tiempo se fue. El tiempo se fue. Bueno, lo que podemos comenzar la semana que viene por ahí. Los que tienen el capítulo 1 y los que tienen el capítulo 8, decir algo al respecto. Amén, ¿no? Ven preparados para hablar entonces. Bien, no, el tiempo se ha ido. Vamos a seguir con ese entusiasmo durante la semana leyendo Proverbios. Sigan leyendo Proverbios todos los días, un capítulo diario de Proverbios, y para que el Señor nos haga sabios, ¿ok?